Damos la bienvenida al escritor Leonardo Valencia. Él es ecuatoriano, guayaquileño, doctor en Teoría de la Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en edición por Brook University. Ha desarrollado y creado interesantes experimentos como uno narrativo en Internet. Sus libros han recibido muchos elogios. Queremos consultarle, doctor, darle la bienvenida a esta entrevista, a esta casa de estudios y consultarle. Sus libros han recibido muchísimos elogios, tanto a nivel nacional como internacional. Quisiéramos saber, cuando usted escribe, ¿a qué lector es el que se dirige? Bueno, esa es una pregunta clásica que se le hace a los escritores, ¿no? O sea, el tipo de lector. Yo creo que en el fondo uno escribe para un lector que a la larga termina siendo uno mismo. Es decir, que de alguna manera comparte inquietudes, lecturas, perspectivas, necesidades también. Y finalmente uno escribe para eso, o sea, para comunicar esas visiones, estas sensaciones, esa cultura que uno tiene y quiere en el fondo encontrar interlocutores. Es decir, el libro en realidad no es que va dirigido a un lector específico, es que va encontrando lectores. Y eso yo creo que es una experiencia que es relevante para el escritor porque, salvo el caso, por ejemplo, de literatura más dirigida específicamente, ¿no? Por ejemplo, el caso de la literatura infantil y juvenil, que tiene ciertos condicionamientos o restricciones. La escritura literaria tiene un espectro muy amplio y muy variado, ¿no? Entonces, en realidad, el libro, más que buscar lectores, encuentra lectores. Y eso es un descubrimiento para el escritor porque uno realmente no sabe para quién escribe, no sabe a manos de quién va a llegar, porque no olvidemos una cosa, no se escribe exclusivamente para el lector contemporáneo, se escribe en el tiempo también. Entonces es probable que haya lectores de aquí a 10 años, a 20 años, ojalá a 50 o a 100, ¿no? Entonces eso será otro tipo de lectores, es absolutamente impredecible. Doctor, usted como escritor ha incursionado en el cuento, la novela y el ensayo. ¿Usted tiene algún apego por alguno de esos géneros? La verdad es que yo creo que la escritura, las clasificaciones genéricas, o sea, son necesarias para poder permitir un acercamiento a los lectores, ¿no? Pero en realidad el escritor es eso, un escritor, sea que escriba novelas, cuentos, poemas, ensayos. Yo obviamente me he decantado por la prosa en sus formas básicas que son el cuento, la novela y el ensayo. Eso no excluye que a mí me apasiona muchísimo la poesía. Creo que es indispensable para todo escritor el nutrirse de distintos géneros, ¿no? Pero yo en realidad siempre creo que me decanto por el concepto de ser un narrador y específicamente un novelista, pero entendiendo un novelista inclusive en el caso de los cuentos, es decir, un pensamiento novelístico es el que a mí me interesa y de hecho mis ensayos siempre van dirigidos a reflexionar sobre la novela en sí mismo, sobre la novela en su contexto mundial o a veces nacional y la novela también como una forma de espacio antropológico para el individuo. Es decir, creo que las posibilidades de la novela son muy grandes, mucho más allá de un mero entretenimiento o diversión, que también lo es, pero que no siempre lo es y no necesariamente debe serlo. En pleno siglo XXI, ¿cómo leer los capítulos que se le olvidaron a Cervantes de Juan Montalvo? Bueno, yo creo que aquí se produce un caso muy interesante, ¿no? Es decir, me parece que Montalvo, con toda la acogida que ha tenido, con todo el ensalzamiento que ha tenido, hay todo los apasionados, pues, montalvistas o montalvinos, o sea, son legión y siempre están revisando la obra de Montalvo, actualizando sus posibilidades, ¿no? Es un escritor que definitivamente tiene un registro de escritura absolutamente rico que se presta a muchísimas lecturas. Yo personalmente no soy un montalvista, pero sí soy un apasionado de esta novela de Montalvo porque creo que es una novela que realmente no ha sido bien leída del todo. Es decir, creo que ha sido leída desde distintos sesgos que yo creo que han acertado en los aspectos que han querido tocar, pero que curiosamente no se han centrado en lo que significa. Es decir, significa, ya no es meramente una imitación de un modelo clásico escrito por un autor del siglo XIX, ya no es solamente un libro en clave que supuestamente utiliza Montalvo pues, para canalizar un poco sus rencillas políticas con distintas figuras de la política ecuatoriana de su época. Y ya no es solamente un texto de gran alarde lingüístico, ¿me explico? No, estamos hablando de una novela. Y yo diría más, estamos hablando, probablemente no es la primera novela ecuatoriana, hay otras novelas, el debate es bastante largo, pero yo creo que estamos hablando de la primera gran novela ecuatoriana. Pero gran novela ecuatoriana en el sentido de que si uno lee con atención los capítulos, se encuentra con una novela que tiene un gran despliegue de acercamiento
al que es el fundador de la novela moderna, que es Cervantes. Entonces hay todo un trabajo en la novela y en el famoso prólogo del Buscapié, que incluyó en los 7 tratados, donde nosotros realmente estamos viendo cómo está operando una mente de un país que se está recién configurando, de un escritor que no se consideraba novelista, pero que quería escribir ficción. No olvidemos que Montalvo escribió muchos cuentos, que quiere escribir una novela y que decide aprender del mayor maestro de la novela moderna, que es Cervantes. No olvidemos que hoy en día grandes escritores, desde Kundera a infinidad de narradores, reivindican el Quijote como uno de los grandes libros fundadores de la novela moderna, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido valdría la pena volver a mirar los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, en el sentido de que Montalvo está haciendo una operación de alto nivel intelectual en el que opera desde dentro de la novela. Esto es un poco un tema que hay que analizar más a fondo, más a detalle. A veces una entrevista no permite desarrollarlo tanto, pero él está en interacción con una cosa que es clave en la novela, que es el hecho del combate final, del último combate de Don Quijote, por el cual Don Quijote se ve obligado a regresar a su pueblo. Y Montalvo introduce un combate añadido. Curiosamente, Montalvo está dando respuesta a una solicitud que prácticamente 100 años después, un gran novelista como Vladimir Nabokov, otro gran admirador del Quijote, siempre reclamó por qué Cervantes no decidió hacer un combate último con el falso Don Quijote de Avellaneda. Pues eso lo hace Montalvo. Es decir, nos encontramos con un texto que está realmente dialogando en primera línea con la literatura universal y que creo que conviene cambiar la mirada en el sentido de que no hay que verlo únicamente desde el sesgo de una obra de corte colonial, dependiendo de la literatura europea. Yo creo que ya la situación de la reflexión teórica y crítica sobre la literatura nos ha mostrado que los trabajos de relación intertextual implican mucho más que un pensamiento colonial. Montalvo realmente está haciendo un trabajo de diálogo desde el núcleo esencial de la novela, además de muchísimos aspectos más, porque es un libro absolutamente rico en infinidad de materias que puede dar para nuevas lecturas y relecturas. Un poco dirigiéndonos a sus obras, usted en muchos de sus libros habla del ser nómada. ¿Usted se considera un nómada? Yo creo que hoy en día es una condición que compartimos un poco todos. Si nosotros olvidamos la condición de desplazamiento permanente, llámese no solamente físico, sino cultural, temporal, es decir, la condición humana está caracterizada por el movimiento, no por lo estático. Otra cosa es que haya la necesidad de lo sedentario y de los referentes fijos, pero en realidad vivimos una época que ha entendido la absoluta inestabilidad en la que estamos. Entonces, sí, yo me he centrado específicamente en las problemáticas de desplazamiento, también en las problemáticas de la inmovilidad en la que se produce un aislamiento del entorno. Es decir, se producen una especie que podríamos llamar como de heterotopías, es decir, el mundo cambia, pero un individuo encerrado no cambia, pero eso ya produce una discordancia frente a su tiempo, ¿no? Y hay una forma de desplazamiento, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, para mí, y a partir un poco también de mi experiencia personal, creo que un escritor debe escribir a partir de su experiencia personal, lo cual no significa hacer autobiografía necesariamente. Creo que esa condición nómada es una particularidad de nuestro tiempo que a mí particularmente me interesa explorar, y creo que tiene una cantera muy variada, y al menos a mí durante todos estos años de escritura ha sido una cosa que me ha marcado muchísimo. Y precisamente en este libro, ¿por qué se convirtió en un libro de literatura progresiva? ¿Cuál es el objetivo de crear este libro? Aumentar nuevas ediciones y en cada una aumentar más cuentos. La Luna Nómada es un libro progresivo. En realidad no fue una cosa que yo lo tuviera previsto, ¿no? El libro, cuando originalmente se publicó en Lima el año 95, incluía unos cuentos de temática nómada, ¿no? Entonces publiqué el libro, y después de publicado el libro, pues seguí escribiendo más cuentos que me di cuenta que respondían a ese mismo libro. Entonces me vi en la disyuntiva de o bien publicar un nuevo libro con otro título, cosa que me parecía un poco que no correspondía a la realidad de los textos, ¿no? Entonces me dije, ¿por qué no incluirlos en el mismo libro? Que cuando saliera, hubiera la oportunidad de una nueva edición, pues añadirlos. Entonces en ese momento, curiosamente, los cuentos que habían tratado temas nómadas, pasó a ser, el mismo libro pasó a ser nómada. Entonces en las distintas ediciones he ido incluyendo nuevos cuentos que ha ido aumentando esta progresión. En realidad va a ser mi único libro de cuentos, y en la última edición, pues en la cuarta o quinta edición ya se añadieron 4 cuentos más, ¿no? Entonces,
la verdad es que me di cuenta que esos textos siguen respondiendo a esa expectativa. ¿Y por qué no hacer el libro nómada? ¿Por qué no subvertir un poco la idea del libro estático, canónico, y darle más bien esa movilidad, esa posibilidad, esa apertura plástica, ¿no? Yo creo que es completamente posible. Es verdad que no responde a las expectativas de venta y de edición, que siempre se quieren nuevos títulos, nuevas promociones. A mí la verdad que eso me importa poco, pero sí responde a ese proyecto y la verdad que estoy muy contento de que el libro siga en esa línea, ¿no? Y en el ámbito de crear libros virtuales, ¿por qué crear un libro virtual que se va alimentando, claro, por voces de todo el mundo? ¿Será que el libro virtual está un poco ganando el espacio al libro físico, al libro de papel? Bueno, en realidad el proyecto de mi novela, el libro flotante Kite Dolphin y la página web libroflotante.net, un poco apuntaba a una cosa en la que yo creo, es decir, en los diálogos. Es decir, si la literatura no nos enseña a dialogar, nada nos va a enseñar a dialogar. Entonces, me pareció interesante, en realidad el proyecto de la página web que creó Eugenio Tiselli a partir de los conceptos que yo planteaba, porque yo no soy programador, pero me interesa todas las cuestiones informáticas, en realidad apuntaba a un planteamiento que tiene que ver con un fundamento narrativo. Es decir, si la novela física, analógica, estaba escrita por un narrador en primera persona, ese narrador en primera persona responde a una versión. ¿Me explico? Con todos los temas de prejuicio y posibilidad que puede tener un narrador, es su versión. Entonces la página web de alguna manera subvertía la idea de un narrador único, es decir, habría una especie como de contranovela que le daba flexibilidad a ese mundo ficcional, ¿no? Y en realidad me parecía interesante hacer que interactúen las dos formas, porque yo creo que estamos viviendo un periodo de transición. Yo no creo, yo soy un lector tanto de libro físico de papel, me encanta leer el libro papel, como me gusta leer el libro digital. Realmente yo no me hago problema con eso, ni lo planteo como una disyuntiva eh, eh, fatal, ¿no? O sea, y de alguna manera me interesaba mostrar ese diálogo. Creo que vivimos un periodo de transición que se aproxima mucho a ese periodo de transición cuando se pasó de la época de los manuscritos a la imprenta, ¿no? No fue un salto inmediato. Pasaron todavía algunos siglos, inclusive entre la que todavía se iba leyendo en los dos formatos, con las desconfianzas mutuas, ¿no? Es decir, el que le estaba acostumbrado a leer un manuscrito todavía no consideraba muy fiable el libro impreso, ¿no? Y a su vez el que leía el libro impreso pues ya no se sentía tan cercano al manuscrito, pero todavía necesitaba de él, ¿no? Yo creo que vivimos un periodo de transición en la que conviene ir con un poquito de prudencia y entender que son cambios más bien de tipo, más que de tipo comercial, de tipo ergonómico. Es decir, son cambios en los que tiene que ver mucho nuestra costumbre y nuestra formación. Yo creo que todavía hasta que no venga una nueva generación que lea de manera dominante libros digitales, el libro en papel continuará. Y después hay que plantearse la cuestión de qué tipo de libro de papel va a continuar. Yo creo que en el caso de la literatura hay muchas posibilidades, específicamente en el caso de la novela, que la novela sobreviva muchísimo más tiempo en papel. No así los libros de referencia, enciclopedias, tratados de consulta, ¿no? ¿Y por qué la novela viviría más tiempo en los Mire, libros de papel? curiosamente, no soy yo el que lo dice. Ujú. Cuando empezó el tema del surgimiento de Internet, lo dijo Bill Gates. Curiosamente, Bill Gates había publicado un libro que creo que se llamaba En el Camino, On the Road, no recuerdo ahora exactamente el título, donde él decía, hizo una observación muy interesante en términos ya de narrativa, ¿no? Es decir, todo texto que tiene una lectura discontinua puede fácilmente adaptarse al formato virtual, mientras que una novela tiene una lectura continua. Es decir, nosotros no podemos saltarnos, hacer saltos, ¿no? Si yo leo, por ejemplo, un libro de cuentos, yo puedo saltar del primer cuento al último. Entonces no es necesaria la linealidad del libro, ¿no? En cambio, una novela, no es necesaria, perdón, sí, la linealidad del libro. En cambio, en una novela, nosotros necesitamos seguir esa secuencia del libro. ¿Me explico? Entonces necesitamos unas horas de continuo. Y eso el libro físico lo permite. Lo que pasa es que también, frente a la época en la que Bill Gates dijo eso, que fue más o menos a fines del siglo XX, ¿no? Por el año 97, 98, ahora no recuerdo exactamente la fecha. Claro, todavía no teníamos los e-readers, estos libros electrónicos donde es mucha más cómoda la lectura, ¿no? Vuelvo y digo, yo creo que es una cosa de tipo ergonómica. Es decir, quienes hemos crecido leyendo libros, estamos acostumbrados. Usted creó y actualmente dirige el laboratorio de escritura. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la importancia de tener esto en donde usted reside? Sí, bueno, el laboratorio de escritura responde un poco a una expectativa vocacional mía,
que es el tema del aprendizaje y la enseñanza de escritura creativa. Es decir, yo había creado y dirigido el programa de escritura creativa de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero es verdad que en el contexto universitario español hay todavía, o había todavía, un poco de resistencias hacia lo que es la pedagogía de la escritura creativa, algo que está desarrollado desde mediados de los 50 en los Estados Unidos, y no digamos en Inglaterra también, ¿no? Y en otros países. Pero la Universidad Española un poco como que le ha costado ir asimilando eso, ya se están produciendo cambios, entonces como no había ese canal, ese flujo para esa perspectiva, pues yo decidí abrir el laboratorio de escritura en colaboración con Nel Scala, que es una gestora cultural ecuatoriana, y decidimos abrir esto como un espacio para universitario, es decir, que responde a una expectativa creativa de personas que saben que eso no lo encuentran en el ámbito universitario, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es una formación bastante modular, bastante flexible, orientada a estimular la creatividad, fuertemente centrado en lo que es la escritura de narrativa, prosa, procesos, por ejemplo, que vinculen el trabajo gráfico, la ilustración, aspectos de edición, e inclusive con otras áreas que toquen, por ejemplo, el tratamiento psicológico de los personajes, el tratamiento editorial, distintas áreas que van complementando la escritura, obviamente también la escritura poética, pero un poco explorar esas posibilidades para alguien que necesita un estímulo creativo. Los procesos creativos son muy diferentes a los del estudio teórico de la literatura. Es decir, se recurre a las herramientas teóricas, pero es necesaria una praxis, y una praxis bastante continua. Entonces, el laboratorio de escritura pues apunta a eso. Y precisamente lo llamamos laboratorio de escritura porque creemos que la creatividad en la escritura necesita una experimentación, necesita un cierto riesgo, ¿no? Es decir, estudiar la convención, estudiar los modelos, pero también saber transgredirlos, porque si no un nuevo escritor realmente no podrá aportar mucho. Necesita tener el conocimiento y a su vez subvertir ese conocimiento. Doctor, le agradecemos por sus reflexiones y por su visita. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.